Bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar porque el tema es un poquito largo. He tratado de resumirlo, pero igual nos demora mucho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con las oraciones iniciales. Señor, sé que estás aquí, que me ves y me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Santa María Inmaculada, San José, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos pensar, en lo que debemos decir, cómo lo debemos decir, en lo que debemos leer, en lo que debemos escribir, en lo que debemos obrar, en lo que debemos callar, para procurar tu gloria, el bien de las almas y nuestra propia santificación, así sea. Bien, vamos a comenzar con la lectura del Evangelio cortito nada más de Lucas, en esta parte en la que dice, dichosa tú que has creído, ¿no? En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor. Bueno, en esta partecita solamente para recalcar una cosita que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, recordando que la Virgen María y Santa Isabel no tenían teléfono celular como para que Isabel sepa, oye, estoy embarazada, ¿no? O sea, simplemente Isabel no veía a la Virgen desde hace tiempo, ¿no? Y cuando llega ella, o sea, el saludo, o sea, ni siquiera le había contado nada y la Virgen tendría a lo mucho 3 meses, ¿no? O sea, su barriguita ni se notaba y ella le dice que es bendita entre las mujeres, ¿no? Y hasta ahí todavía podríamos pensar que, ya, bueno, pues sabía que la Virgen era bien buena, ¿no? Pero no, y le dice, bendito el fruto de tu seno. O sea, le dice algo, pueden apagar su audio, porfis, silencien su audio para que no interfiera. Entonces le dice algo que solo pudo haber sabido por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y le dice algo muy bonito, que ella es bendita entre todas nosotras, las otras mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque el fruto de su vientre también es bendito, ¿no? Qué bonito esto, ¿no? Y como madre de todos nosotros, pues la Virgen María, como madre y mujer bendita, siempre se ha preocupado de nosotros, sus hijos, ¿no? Entonces, desde que estaba en la historia la Virgen María, ¿no? Fue pensada ya desde Adán y Eva, cuando cometieron el pecado, el primer pecado, ya Dios pensó en hacerla especial. Cuando le dice al demonio, ¿no? La mujer te aplastará la cabeza, ¿no? Entonces, ya ahí él tenía en su mente a esta hermosa mujer que iba a ser la que nos iba a traer la redención a través de su hijo. Entonces esta madre habla con nosotros que somos sus hijos, ¿no? Y habla en distintos lugares, en distintos tiempos, con distintas ropas, ¿no? Entonces todos sabemos que no son distintas vírgenes, sino que es la misma virgen en distintas ocasiones, ¿no? Y a eso se le conoce como advocación. A veces es la advocación de la Virgen tal, la advocación, o sea, ¿qué es advocación? Simplemente el lugar donde se apareció la Virgen, ¿no? Y hay 2500 apariciones de la Virgen María durante toda la historia, ¿no? De las cuales 28 han sido aprobadas por los obispos locales y 16 sí reconocidas por el Vaticano, ¿ya? Obviamente no podemos hablar de las 2500, así que yo he escogido algunas, ¿no? Que me parecieron las más relevantes para esta situación. Y sobre todo, en la última parte vamos a hablar de los mensajes que da la Virgen María, ¿no? Y la Virgen María, durante todo el tiempo que se ha aparecido, hay como un hilo que va enlazándose en cada aparición y conectando todas las apariciones de la Virgen. Y casi todas tienen un mensaje muy parecido, muy similar. Chicos, apaguen su micro, porfa. Y en este mensaje, la Virgen nos va llamando como un poco la atención, ¿no? A veces uno dice, pero casi es repetitivo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno, que cuando uno, uno tiene, a ver, voy a ver.
que cuando uno tiene una como mamá, sabe, por ejemplo, ¿no? Le dice a su hijo, pórtate bien, ¿no? Trata de tender tu cama, arregla tu cuarto, haz tus tareas. Entonces, al otro día el hijo no lo hace, otra vez la mamá, oye, haz esto, haz esto, haz esto. Y como que es un mensaje a veces repetitivo. Y yo recuerdo que a mí me pasaba de chica y le decía a mi mamá, este, pero, pero mamá, ¿por qué me dices lo mismo, no? Y mi mamá me decía, pero es que hasta ahora no lo haces. Y yo, oh. Entonces la Virgen María, un poco como que también esto, ¿no? O sea, agarra y dice lo mismo y lo mismo y lo mismo porque no hay cuando entendamos y hagamos las cosas. Entonces vamos a comenzar con la primera aparición de la Virgen María que ocurrió, la llamada la Virgen del Pilar, que ocurrió cuando la Virgen todavía estaba viva aquí en la tierra en el año 40, ¿no? Y que todos sabemos se le apareció al apóstol Santiago cuando él estaba evangelizando como Jesús lo había mandado y estaba un poco desanimado porque tenía muchos conflictos y ahí en la tierra de España como que no le hacían mucho caso y él estaba pensando más bien irse al sur y la Virgen se le aparece a él y a sus discípulos y le dice, oye, no, vete para el norte, a España, ¿no? Porque de ahí van a salir nosotros, ¿no? Muchos discípulos de mi hijo, ¿no? Y lo anima. Y le dice, no, te vas para el norte. Entonces, y él se va y le hace caso a la Virgen. Y es más, la Virgen le dice, o sea, guarda mi columna donde estoy yo acá, porque esta columna va a permanecer hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y construyeme esta capilla aquí, esta basílica, ¿no? Y hasta ahora está la Basílica del Pilar, ¿no? Y le dice, ¿no? Que van a haber muchos portentos y maravillas por intercesión de la Virgen a los que imploren, ¿no? El patrocinio de la Madre, ¿no? Entonces, qué bonito que la Virgen, estando viva, ¿no? Se biloca, ¿no? Y se va a España a animar al apóstol Santiago, ¿no? Animarlo, imagínense cuántos católicos hemos salido de la predicación del apóstol Santiago, ¿no? Y ahora algunos de ustedes seguramente han ido allá y han hecho la ruta del apóstol, ¿no? Que es muy bonita, ¿no? Es una ruta muy conocida ahí en España. Bueno, y aquí tenemos a una de las advocaciones de la Virgen María, que es también bien conocida y bien bonita. Ya estamos, y aquí estamos en el año 40. Aquí nos vamos a remontar al Antiguo Testamento, a la época del profeta Elías, ¿no? En la que todos hemos leído en la primera libro de los Reyes, cuando estaba Elías el rey Ahab, ¿no? Y todos los adoradores, sus sacerdotes del dios Baal, que eran los que sacrificaban bebitos, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, Elías lo reta y le dice, no, ¿sabes qué? Eh, Tu Dios no es nada, ¿no? O sea, es un Dios falso. A ver, pues, ¿no? Y hacen los sacrificios, a ver en cuál caía el fuego del cielo. Y obviamente Elías gana, cae el fuego del cielo ahí. ¿Y dónde estaban? En el Monte Carmelo, ¿no? Entonces, había una sequía terrible. Así que cuando gana Elías, el rey Ahab dice, ya, todos nosotros nos volvemos a adorar a tu Dios y dile pues que ya acabe la sequía. Entonces Elías subió 7 días seguidos al monte al Carmelo para rezar que acabe la sequía. Y cuando el séptimo día aparece esa nubecita ahí chiquitita indicando el fin de la sequía, y entonces ese monte empezó a ser un monte sagrado, ¿no? Ahí se ofrecían sacrificios, ahí se iban a rezar, porque ahí había estado el profeta Elías, luego el profeta Eliseo, que era el discípulo de Elías. Y así, con el tiempo, un montón de ermitaños se dedicaban a ir ahí a rezar, a hacer penitencia, y con el tiempo se les conoció como carmelitas, ¿no? Y ellos le rezaban a la Virgen y le habían puesto el nombre de Santísima Virgen del Monte Carmelo. Entonces la Virgen del Carmen se les aparece luego a unos investigadores que habían ido justamente al Monte Carmelo a Israel, ¿no? Y se les aparece y le dice que hagan un templo ahí en honor a ella, ¿no? Y que se forme la congregación de los hermanos de Santa María del Monte Carmelo. Luego, con el tiempo, en 1251, aparece San Simón Stock rezando ya en Inglaterra porque su orden necesitaba mucho dinero, estaban todos pobrecitos, y la Virgen les dice, obviamente te voy a dar, no te voy a ayudar económicamente, y además les da, ¿no? Aparece así en la foto, como está con el niño Jesús, con el escapulario en la mano, vestida con el hábito de los carmelitas, y le dice así,
toma, amado mío, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, ¿no? Qué lindo. Y especial signo de gracia para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él no sufrirá el fuego eterno. Pero hasta ahí yo ya me doy por bien, bien pagada, ¿no? Y además le agrega, es una señal de salvación, defensor en los peligros, prenda de la paz y de esta alianza, ¿no? Y luego le dice también que el primer sábado, a los que usen el escapulario y lo tengan impuesto, ¿no? Ella los va a sacar del purgatorio, ¿no? Entonces, qué promesa más bonita de la Virgen, ¿no? Entonces, por eso es importante que todos, ¿no? Tengamos nuestro escapulario, ¿no? Que vayamos con el escapulario, el Padre nos lo impone en 5 minutitos y ya tenemos esta promesa de la Virgen con nosotros, ¿no? Y lo usamos siempre. Bueno, pasamos ya a la Virgen de Guadalupe. Estas vírgenes, de la misma Virgen, estas advocaciones que son conocidas, no voy a profundizar mucho, ya estamos en 1531, hace un rato estábamos en 1200, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe, todos conocemos su historia, ¿no? Se le presentó pues a este indio, San Juan Diego, en México, ¿no? Cuando todavía estaban medio peleados los españoles con los indios, no, no había esa unión, ellos no aceptaban la religión nueva, no querían saber nada, obviamente los habían conquistado, los habían matado, estaban como que acá con nosotros no es, ¿no? Pero la Virgen trata de unirlos, ¿no? Trata de que haya pues justamente la unión de esas dos culturas. Y hace milagro sobre milagro sobre milagro la Virgen, ¿no? Entonces le manda a San Juan Diego llevarle estas rosas que estaban creciendo en un sitio totalmente árido, en una época totalmente invernal, con un frío que todos sabemos que en el frío no crecen las rosas, ya eso era suficiente milagro. Pero al desplegar las rosas, cae la imagen de la Virgen dibujada en la tilma del indiecito San Juan Diego, ¿no? Entonces, esa sola imagen, ¿no? Para el sacerdote era, wow, ya, creo, es la Virgen. Pero para todos los indígenas estaba llena de simbolismos. Ellos no sabían escribir ni leer en español, pero la imagen de la Virgen decía mucho más que 1000 cartas, ¿no? Porque el rostro de la Virgen de por sí era morenito, ¿no? Era una mezcla de blanco con indio, ¿no? El broche que tiene en el cuello, este que vemos aquí, ¿no? Es un broche que es el que llevaban los dioses mayas, los dioses mexicanos, ¿no? Y que significaba el alma de los dioses. Pero en el símbolo está la cruz. O sea, ahí ya está mezclada el alma de estos dioses, pero con la cruz cristiana, que es el símbolo de la verdadera vida, ¿no? Luego, también sabemos todos de memoria que en los ojos de la Virgen, en chiquitito, está todo lo que estaba, las personas que estaban en el momento en que Juan Diego desplegó su tilma, ¿no? Y solo se puede ver con tecnología moderna, ¿no? Ahora, el cabello suelto de la Virgen indica virginidad, ¿no? Y lo más gracioso es que el cinto que lleva en la cintura amarrado, así abiertito, es señal de embarazo. Entonces aquí la Virgen está diciendo que era virgen y que estaba embarazada, ¿no? Ya que hay algo que no se explica más que milagrosamente como algo divino, ¿no? Las manitos, una es morenita y la otra es blanca, ¿no? Y están en actitud de profunda oración, como que une a las dos razas, ¿no? Las estrellas del manto formaban las constelaciones del cielo, tal cual estaban en esos días, ¿no? Los rayos de aquí de los costados simbolizan la divinidad. Para los aztecas era divino esto, ¿no? Y están más fuertes en la parte donde está el vientre, ¿no? Esta flor de la túnica de la Virgen es la flor nahuatl, que significa que hay presencia de Dios, ¿no? Entonces, es tan bonito ir viendo cómo esta sola imagen ya decía muchas cosas, ¿no? El ángel, Buka, I el need ángel que está, the invoice. chicas, apague su micro, por favor. El ángel que tiene las alas de quetzal y de guacamaya, de pelícano, ¿no? Con la túnica que representa la tierra mezclada con el cielo, ¿no? O sea, aquí está representada la tierra y el cielo. Y por último, la luna, que es México, que significa en el centro de la luna, ¿no? Entonces, aquí estaba todo
una tesis, ¿no? Explicada de la Virgen de por qué debían unirse las culturas, ¿no? Y una frase que me encanta de la Virgen de Guadalupe y que siempre debemos recordarla cuando tenemos problemas y recurrir a ella como intercesora, ¿no? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No? Que le dice al tío de Juan Diego cuando está él todo preocupado, ¿no? Entonces, tener siempre presente eso, ¿no? Ahora vamos a pasar a la Virgen de la Salet. Hasta aquí qué lindos mensajes y qué bonito, pero aquí ya como que la Virgen nos empieza a jalar un poquito las orejitas, ¿ya? Y vamos a estar muy atentos para los mensajes que ya nos empieza a dar la Madre, ¿no? Entonces, la Virgen de la Salet se aparece en Francia en 1846, ¿no? Ya estamos en 1800, a dos pastorcitos, Melanie y Maximin, de 14 y 11 años. Y se les aparece así como está esa imagen. Estaba ella llorando con las manos así en la cara, ¿no? Y les dice que llora por la impiedad del mundo y que no podría sostener más la mano de su hijo si la gente no hacía penitencia y obedecía las leyes de Dios. ¿Cuáles son las leyes de Dios? Los 10 mandamientos, ¿no? O sea, la gente no está cumpliendo. Miren, en 1800 la Virgen ya está llorando porque no cumple los mandamientos. ¿Cómo estará ahorita? ¿No? Entonces la Virgen se lamentó de que la gente trabajara los domingos sin necesidad, sin observar el día del Señor, y blasfemaran, y predijo una terrible hambruna y escasez si no cambiaban. También les mandó rezar que difundieran su mensaje y a cada niño le dio un secreto. Estos fueron entregados al Papa Pío IX en 1851. Y como siempre, como vamos a ver, que casi es una constante en todas las apariciones de la Virgen, surgió una fuente y ahí se comenzaron a relatar milagros, ¿no? Entonces recordamos que ella predijo una terrible hambruna y escasez, ¿no? Y este investigador, Vittorio Messori, ha escrito muchos libros, se los recomiendo, son muy buenos, y en su libro Hipótesis sobre María, él escribe: yo fui a estudiar qué había sucedido con las uvas en Francia después de la 1846. Y resulta que encontró, yo no he puesto todo lo que, cada vez que hay puntos suspensivos es porque yo he cortado, porque realmente es mucha información, y he tratado de resumir, y encontró parásitos, piojos y enfermedades que destruyeron la mitad de las viñas de todo el país. Aparecieron los parásitos, los combatían, aparecieron piojos, combatieron los piojos, aparecieron un montón de enfermedades y destruyeron casi todo. Luego investigó y en Francia no existe una sola especie de vid anterior a 1847. Todas las que existían murieron, ¿no? Y además también hubo unas plagas y una sequía que destruyó todas las papas y todo el maíz que había ahí. Entonces, agrícolamente estaban fregados. Y luego yo investigué y encontré que después de la guerra franco-prusiana, ¿no? En la cual Napoleón III, no el Napoleón que conocemos, sino uno de sus descendientes, que era muy católico y quería restablecer al catolicismo ahí, ¿no? Empezaron los alemanes con los de Prusia y todos a venir contra Francia y los cercaron, ¿no? Ellos perdieron esta guerra y estaban sitiados en París. Entonces encontré este menú del restaurante más elegante de Francia, de París, en esas épocas, y este encabezado: el año que París se comió a los animales de sus zoológicos. Eso estaba en un periódico, ¿no? Y resulta que en 1870, ¿no? Estando en el día 99 de asedio, ¿no? Los más millonarios tuvieron que comprar los animales del zoológico porque se morían literalmente de hambre. Y este restaurante Boisin ofrecía los siguientes platos: cabeza de burro estofado, consomé de elefante, nuggets de camello frito, guiso de canguro, chuletas de oso con salsa de pimienta, pierna de lobo con salsa de carne de venado, gato flanqueado por ratas o terrina de antílope con trufas. Y esto comía la gente rica, ¿no? Y les decían que la carne del elefante no era tan buena porque era medio ligosa, ¿no? O sea, encima se quejaban. Y los pobres, ¿qué comían? Puras ratas. Y si encontraban ratas, ¿no? Porque las ratas también empezaron hasta a escasear, ya que no tenían ni qué comer. Entonces, imagínense, la Virgen les dijo que iba a haber una terrible hambruna y escasez. Y miren lo que ha pasado en Francia, ¿no?
Todo eso se cumplió. Y aquí está el mensaje que le dio a Melanie. Recuerden, cuando lo voy a leer, he cortado muchas partes, pero he dejado algunas. Recuerden que esta era una pastorcita, ¿no? Sin educación, ¿no? Porque a veces uno puede decir, ay, no se lo habrá inventado ella, pero de una pastorcita es bien difícil creer que la Virgen, pues, o sea, no le dijo lo que está aquí, ¿no? Sobre todo porque ahora va a parecer que estamos leyendo las noticias de hoy en día, ¿no? Y le dice, esto que te voy a decir no será siempre secreto, puedes publicarlo en 1858. Y ella escribe, Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos en todas las sociedades y en todas las familias. Recuerden que la familia ahorita está súper atacada. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. Los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios. Y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Hace poquito nomás ha sido el primer, ¿no?, Congreso Internacional Satánico, ¿no? Que todos hemos estado rezando porque realmente qué cosas y atrocidades nomás habrán habido ahí. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por esos espíritus malvados, incluso sacerdotes, por no seguir el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Dado el olvido de la fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Esto es ahora el relativismo moral que existe en todas partes. La gente dice, no, yo creo en Dios a mi manera, a mi forma. Porque la Iglesia Católica no me importa. Yo me invento mis propios mandamientos y los que me convienen y los que no me convienen los saco, ¿no? Voy a misa cuando quiero, no voy a misa porque no me da la gana. Justo ahora escuchaba una señora, no, porque es que en la misa se repite todas las veces lo mismo. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿cuánta ignorancia puede haber? ¿Cuánta ignorancia puede haber? Entonces, la gente inventa al Dios a la forma que le conviene, ¿no? A Dios. O sea, si uno se pone a pensar lo que significa que alguien sea Dios, ¿no? O sea, y yo una simple criatura, desde ahí nomás ya uno empieza a darse cuenta lo absurdo que es querer acomodar a Dios a lo que soy yo, ¿no? Luego continúa el mensaje. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan. ¿Y cuál va a ser el plan, no? Abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. ¿Acaso no estamos viendo eso ahora? Y estaban en 1800. Y eso es lo que vivimos ahora, la agenda del 2030, ¿no? O sea que de por sí el próximo mes nos va a tocar justamente conocer con detalle todo lo que está pasando ahí. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el cielo. Y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorará mi ayuda e intercesión. Acá viene al menos algo animándonos, ¿no? Entonces Jesucristo, por un acto de justicia y de su gran misericordia con los justos, mandará a sus ángeles para que mueran todos sus enemigos. De golpe los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los hombres dados al pecado perecerán, y la tierra quedará como un desierto. Entonces se hará la paz, Sí, la reconciliación de Dios con los hombres. La puerta y se cayó. sí, tengo que cortarlo Chicos, al tamaño y lo estoy aprobando la Sí, ¿dónde lo pongo? por favor, sus audios, chicos. Señorita Jesucristo. Roxana, apague su audio, estamos escuchando toda la conversación de usted. Ya, chicos, a ver, seguimos. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Bueno, al menos eso es algo positivo. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, al menos, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Esta paz entre los hombres no será larga.
25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra, ¿no? Y luego todavía decimos, ¿por qué Dios permite estas cosas, ¿no? ¿Por qué Dios nos hace estas cosas, ¿no? Y aquí yo hubiera subrayado y engrandecido todo, pero no pude, pero sí lo que me parece que aquí la Virgen ya nos llama la atención y nos da nuestra zarandeada, ¿no? Dice, yo dirijo una apremiante llamada a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos, o sea, a nosotros, ¿no? Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Puntos suspensivos porque he cortado algunas partes, ¿no? Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza, en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, y en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo, ¿no? Porque muchos de nosotros no buscamos famas y cosas, estamos pegados a buscar vivir la doctrina de Dios, a buscar cumplir con lo que Dios nos manda. Y miren lo que dice la Virgen. Ya es hora que salgan a iluminar la tierra, o sea que estamos dormidos, que estamos adormecidos, que estamos en nuestra zona de confort, que estamos cómodos, ¿no? Y la Virgen dice, vayan y muéstrense como mis hijos queridos, o sea, salgan al mundo. Dejen de estar ahí en su casa, escondiditos, yo me remito a cumplir con lo que tengo que hacer y ya el resto que haga, ¿no? El resto que publique, el resto. O sea, la Virgen nos llama la atención. O sea, nos dice, ya es hora. O sea, ya es hora, ¿no? Y nos anima, dice, yo estoy con ustedes y en ustedes, que su fe sea la luz que los ilumine en esos días de infortunio, que su celo les haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. No podemos quedarnos callados cuando vemos tanta basura y tanta antidoctrina que se está queriendo repartir ahora, ¿no? O sea, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos en silencio. Tenemos que hacer, por ejemplo, estas personas que han ido afuera de estos heraldos del Evangelio, que se han ido a parar afuera de donde estaba el Congreso a rezar el rosario y a cantar a la Virgen y a alabar a Dios. O sea, personas valientes que salen y ponen su voz. Una marcha a favor de la vida y uno está bien, gracias, en su casa y que marchen los demás. Salgamos, la Virgen dice, ya es hora que salgan a iluminar la tierra, ¿no? Y luego agrega, peleen, hijos de la luz, peleen. O sea, la Virgen nos está arengando a pelear, ¿no? Pequeño número, no importa, pero vayamos, ¿no? Aquí ven, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines, ¿no? ¿Y cómo peleamos? No vamos a salir con metralletas, no vamos a salir con bombas. Nuestra pelea es con el rosario en la mano, con la misa, con la comunión, con la Eucaristía, con los sacramentos, con la mortificación, con la penitencia, la oración. Esa es nuestra pelea, esas son nuestras armas, porque es una pelea espiritual y no podemos quedarnos mirando. Ya no, nadie puede quedarse sin hacer las cosas. O sea, esta sola diapositiva yo la imprimiría y la pegaría en mi cuarto, ¿no? O sea, la Virgen me está diciendo, pelea, hijo de la luz, ¿no? O sea, tú y yo no podemos quedarnos mirando, ¿no? Y vamos a pasar un ratito para refrescarnos a Lourdes. Tampoco la voy a profundizar porque todos la conocemos, ¿no? Aquí ya estamos en 1858. A esta pastorcita tan linda, me cae súper bien, Bernardita Subirú, que ni siquiera había aprobado su examen de primera comunión, ¿no? Pobrecita. Y no había podido hacer su primera comunión porque no había aprobado, ¿no? Y a ella se le presenta a la Virgen. Y ella nos da un ejemplo de lo que es la obediencia a lo que la Virgen dice. A veces estas personas, entre comillas, que no son las sabias, son las más humildes y las más bonitas para Dios, ¿no? La Virgen le dice, mira, cómete estas hierbitas que están ahí en el piso, escarba, que de ahí va a salir una fuente, ¿no? Y Bernardita, bien obediente, la gente se burló, le dijo loca, ridícula, chiflada, ¿no? Pero ella no le importó, siguió haciendo caso y de ahí surgió esta fuente
que tantas curaciones ha traído, ¿no? Entonces, a todo el mundo, ¿no? Hay 69 curaciones milagrosísimas, comprobadas por la iglesia, y hay muchísimas más, ¿no? Yo doy fe también de eso, que no se saben, ¿no? Que solamente lo saben las personas que se curaron y ya, nunca lo publicaron, ¿no? Y también a esta pastorcita, la Virgen le dijo, cuando ella le preguntó su nombre, porque el padre le estaba preguntando, ella le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. O sea, esta pobre pastorcita, ¿de dónde iba a sacar este título, pues? ¿No? Pero la Virgen en varias oportunidades, ella se reafirma que ella fue concebida sin ningún pecado, porque Jesús no podía nacer de una mujer con pecado. Entonces Dios también preparó a la madre sin pecado, y ese es un dogma también mariano, ¿no? Entonces ya estamos más o menos por la mitad. Tampoco voy a ahondar en la Virgen de Fátima porque ya también la conocemos de memoria, pero sí mencionar algunas cosas muy importantes porque esta aparición fue muy importante para la Iglesia Católica. Ya estamos cerquísima de su fecha, el 13 de mayo, ¿no? Y la Virgen aquí, a estos tres pastorcitos también, Lucía, Francisco y Jacinta, se le presenta como la Virgen del Rosario, ¿no? Toda luminosa, ella llena de la luz de Dios, ¿no? Y les encarga dos cosas súper importantes, que recen y hagan penitencia. ¿Pero por qué? Por la conversión de los pecadores, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la conversión de los pecadores? Hace un ratito la Virgen decía que el pecado era el origen de todos los males de la tierra. Entonces, si los pecadores se arrepienten, van a haber menos males. Entonces, me conviene rezar por la conversión de los pecadores porque voy a vivir en un mundo más bonito, ¿no? Aunque sea por eso, por conveniencia, recemos por la conversión de los pecadores. No debe haber ningún día para nosotros que nos durmamos sin haber pedido, aunque sea un ratito, por la conversión de los pecadores, ¿ya? Entonces, también sabemos el milagro que hizo la Virgen el 13 de octubre, visto por 70.000 personas, el milagro del sol, en que el sol se convirtió en como un disco de plata y se movía por todos lados y luego parecía que caía sobre la tierra y se secó toda la tierra que había estado empapada de lluvia, ¿no? Todo eso, y en el sol se veían imágenes, ¿no? De Jesús, la Virgen, San José, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, incluso hay muchas personas que ahora, ¿no? Van de peregrinación y ven al sol moviéndose, y solo lo ven personas que la Virgen les quiere dar ese regalo, pues, ¿no? Y en distintos lugares. Y esta Virgen de Fátima les confió a estos pastorcitos tres secretos, ¿no? Dos se cumplieron ya, que eran sobre la Primera Guerra Mundial, el comunismo de Rusia, ¿no? Y luego el tercero, que era como la persecución contra la iglesia, y dicen que todavía no han revelado todo el secreto final de Fátima, ¿no? Y aquí vamos a esta Virgen de la Revelación. Hasta aquí todas han sido aprobadas por el Vaticano. Todas tienen aprobación del Vaticano. Esta tiene la aprobación del obispo, pero a mí me importa mucho porque es una historia muy interesante y sobre todo la cantidad de mensajes importantes que le da la Virgen a este señor, Bruno Cornacchola, ya en 1947, a inicios del 1900 casi, ¿no? Le da estos mensajes en Tre Fontane, en Italia, ¿no? Ustedes saben que en Tre Fontane, los que han ido a Italia, es donde a San Pablo le cortaron la cabeza, lo decapitaron y cayó su cabeza, rebotó 3 veces, y en cada lugar que rebotó surgió una fuente, y esas fuentes durante los años han tenido muchos milagros de sanaciones, ¿no? Bueno, al costadito de ahí hay una gruta, un poquitito más abajito hay una gruta, en donde esta que estamos viendo, en donde se apareció la Virgen así, a este señor que cuando estuvo peleando en la guerra, siendo católico, conversando con un amigo, lo convenció de convertirse en adventista. Y entonces él vino bien con lavado de cerebro a obligar a su esposa y a sus hijos que todos se convirtieran en adventistas. Y la mujer le dijo, ya, ok, si tanto quieres convertirte en adventista, primero hacemos los 9 primeros viernes de cada mes, que son la promesa del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que si tú comulgas el primer viernes de mes por 9 meses, no te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces, ella le dijo, hacemos los 9 primeros viernes del mes y
y me convierto en adventista. Entonces él se había convertido, la esposa la había convertido y se volvió un famoso adventista. Él daba las conferencias más importantes, era una estrella para los adventistas, ¿ya? Y tenía una daga en la que decía muerte al Papa porque él quería hacer un atentado contra el Papa y matarlo porque para él era un enemigo pues terrible, ¿no? Entonces le habían encargado que haga la conferencia para ir contra todos los dogmas marianos. Entonces él estaba sentadito con su libreta haciendo sus anotaciones para tirar a la Virgen al piso, insultarla y decir que no era nadie, y etcétera, y etcétera. En ese momento, él ve una luz, sus hijos caen de rodillas y él no sabía qué pasaba, y cuando dice, Dios santo, ¿no? ¿En qué está pasando? Ayúdame, ¿no? Siente como que alguien le quita unos velos de los ojos y ve a la Virgen, ¿no? Y la Virgen le jala las orejas y le dice, soy la que está en la Trinidad Divina, soy la Virgen de la Revelación. Tú me has perseguido, ya basta. Lo cuadró. Entra en el redil, el juramento de Dios es santo. Los 9 viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado. Obedece a la autoridad del Santo Padre. Aquí la Virgen nos dice un montón de cosas, como cuando uno lee el Evangelio y encuentra miles de cosas interesantes en 2 frases. Igualito aquí la Virgen le dice muchísimas cosas. Le habla primero de la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, reafirma que hay una Trinidad divina. Le dice que es la Virgen de la Revelación, porque le revela un montón de cosas que vamos a ver ahorita. Le dice que el juramento de Dios es santo, ¿no? Y que esos 9 viernes que hizo, que Dios dijo que iba a conceder que nadie se condenara, pues lo salvó, ¿no? Y le dice, regresa al redil, obedece la autoridad del Santo Padre. Y aquí, ¿no? La agenda del 2030, que vamos a ver justo el mes que viene, quiere hacer una religión universal, donde todos se salvan porque todos son buenitos, no importa si eres esto o eres lo otro, no importa que seas buena gente y ya, ¿no? Entonces aquí anula la iglesia, la misa, ¿para qué comulgo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me confieso si el que está allá y que no cree en nada de esto también se va a salvar igual? La Virgen acá no le dice eso. Y él mismo, el cornachola, Bruno, luego trata de hablar con los adventistas y decirles, oye, o sea, miren lo que me ha pasado, o sea, no vine a dar ninguna charla en contra de la Virgen, al contrario, ¿no? Fue a hablar con el Papa, fue a hablar con un montón de sacerdotes, el hombre se cambió todo por completo, ¿no? O sea, reaccionó. Incluso luego pasó algo curioso con el dogma de la Asunción que le fue revelado a Bruno Cornachola, porque resulta que estaban el Papa y los cardenales y sus allegados debatiendo sobre si la Virgen había sido asunta o no al cielo, ¿no? Entonces estaban como que, pero será, no será, y estaría bien ese dogma, y lo decimos, no lo decimos, y cómo será eso. Entonces, como no llegaban a un acuerdo, dijeron, ¿sabes qué? Virgen María, tú dinos, porque nos falta luz, ¿no? Por favor, tú misma ayúdanos. Y la Virgen se le aparece otra vez a Bruno y le dice, porque se le apareció un montón de veces, y le dice, oye, Bruno, ¿sabes qué? Ándate al Vaticano y dile a que le digan al Papa que yo digo que mi cuerpo no podía marchitarse y no se marchitó, ¿no? Y Bruno ni le preguntó por qué, qué les voy a decir, simplemente muy obediente fue y tocó la puerta, ¿no? Y se dice la Virgen que su cuerpo no podía marchitarse y no se marchitó. Y ellos se quedaron como que, ¿no? Porque él no sabía lo que estaba pasando y ellos no esperaban que venga alguien mandadito por la Virgen, ¿no? A decirles literalmente eso, ¿no? Y entonces no les quedó la más mínima duda sobre la asunción de la Virgen, ¿no? Comprobado por la misma Virgen María. Entonces, la Virgen le dice, acérquense al corazón de Jesús, mi hijo, conságrense al corazón de una madre que sangra continuamente por ustedes. Segunda vez que la Virgen pide que se consagren a su corazón, ¿no? Y les dice acá algo que los exorcistas ahora están diciendo continuamente, ¿no? Ellos saben que están peleando contra todo este mal que cada vez toma más fuerza, ¿no? Y les dice, alaben a Dios que está entre ustedes. ¿Dónde está Dios entre nosotros? En la Sagrada Eucaristía.
O sea, vayan a hacer adoración al Santísimo. Eso es lo que le está diciendo la Virgen a este señor, ¿no? Y la oración de alabanza es poderosísima contra el demonio, poderosísima. Entonces, a veces nosotros nos acordamos de pedir, ¿y cuándo alabamos? ¿No? O sea, hay que alabar a Dios, ¿no? Otra cosa que le dice, aléjense de las cosas falsas del mundo, de las obscenidades, de los amuletos de todas clases, ¿no? Tanta superstición que hay hoy en día, ¿no? De la nueva era y tanta soncera. La vanidad, el espiritismo, porque son cosas que el demonio usará para la persecución de los hijos de Dios. Luego les dice, a ver si esto no está pasando ahorita. Los falsos profetas que buscan por todos los medios envenenar a las almas cambian la doctrina de Jesús en doctrinas satánicas. Dicho por la Virgen, ¿acaso no estamos ahorita viendo esto en Alemania? Y ya se están copiando algunos países vecinos, ¿no? Y quitarán, y esto sí me duele hasta leerlo, quitarán el continuo sacrificio de la cruz que se repite en los altares del mundo, la misa, ¿no? Están queriendo cambiar la fórmula que se dice en la consagración, y si cambian la fórmula de la consagración, no hay consagración, no hay Eucaristía, no hay Jesús presente aquí en la tierra. Esto es grave. No podemos quedarnos callados nosotros que somos los hijos de la luz. Entonces, no podemos permitir de ninguna manera que esto ocurra. O sea, así como salimos a protestar por cualquier cosa, si pasa algo así, tenemos que salir a protestar y es poco, ¿no? O sea, no podemos permitir que esto esté ocurriendo. Hay otros sacerdotes, entre comillas, ya sabemos que hay muchísimos infiltrados, que en vez de usar el pan, están usando una pizza. En vez de usar el vino, están usando la Coca-Cola. Ahí no hay consagración. O cambian el vino de uva por vino de higo. O sea, tiene que ser vino de uva. Jesús dijo claramente, pan de trigo, vino de uva, ¿no? Entonces, no se puede alterar nada, no se puede cambiar nada de lo que Jesús dejó encargado, ¿no? Entonces tenemos que saber nosotros cuál es la doctrina que yo creo, cuáles las cosas que dijo Jesús, para que nadie venga a decirme cosas que no son y confundirme, por más sotana que tenga, ¿ya? Tenemos que estar bien atentos a eso. Luego la Virgen dice, si están en pecado mortal, confiésense, arrepiéntanse de haberlo hecho y no lo hagan más, ¿no? Luego le dice, fuera de la Iglesia católica, apostólica y romana no hay salvación. Está clarísimo, ¿no? Yo entiendo que si tú nunca pudiste saber nada de la doctrina católica y bueno, no la conociste, ¿qué vamos a hacer? Ya Dios sabrá. Pero si sabes que existe y no te da la gana ni siquiera de enterarte que hay y no te vuelves católico, está claro. O sea, yo no voy a interpretarlo a mi manera, yo voy a transmitir los mensajes que le dio la Virgen a Bruno Cornachol, ¿no? Le duela a quien le duele. Entonces, luego la Virgen le sigue dando más información. Antes de que Rusia se convierta y deje el ateísmo, va a desatar una tremenda y severa persecución. Pero dice, oren, se puede detener. Porque la persecución, por supuesto, va a ser a los cristianos, ¿no? Satanás es liberado por un periodo de tiempo. Y esto está en el Apocalipsis, ¿no? Y la iglesia sufrirá una terrible prueba. También está en el Apocalipsis. Y la Virgen dice, hijos, sean fuertes, resistan el asalto del infierno. Sacerdotes y fieles serán puestos en un punto de inflexión peligroso en el mundo de perdición. Y miren lo que dice, hace tiempo, usando cualquier medio, falsas ideologías, estamos reventando ideologías ahorita, rebalsando de ideologías, ¿no? Y teologías, y ahí viene lo peligroso, ¿no? Cómo cambian la teología de la Iglesia Católica por unas falsas teologías. Y acá hay otra cosa que advierte la Virgen. Del lado del oriente, un pueblo fuerte, pero alejado de Dios, va a lanzar un ataque terrible y destruirá las cosas más sagradas y santas, ¿no? Ahorita, hace como una semana y media o 2 semanas, escuché que como ha cambiado el presidente de Israel, entonces un grupo de judíos, que no son todos, es un grupito, pero están atacando las cosas, los lugares sagrados de Tierra Santa, ¿no?
han agarrado con un martillo a romper una imagen de Jesucristo que estaba crucificado, han grafiteado unas iglesias, han agarrado con palos y fierros a un pobre sacerdote que estaba en el Monte de los Olivos. O sea, están pasando cosas a nuestras narices, ¿no? Pasando cosas que ya la Virgen lo había advertido. Y miren lo que dice aquí. Satanás reina ahora en todos los lugares altos. No sé por qué ahí no dijo ONU, ¿no? Porque eso ya hubiera sido ya clarísimo, ¿no? Porque la ONU sabemos que está plagada de satánicos, ¿no? Satanás vendrá a puestos de cabeza de la iglesia. Las tentaciones son terribles. El mundo vivirá en tal confusión que los elegidos quedarán expuestos a la duda. O sea, porque te hablan de palabras bonitas, te hablan ay, ambientalismo y salvar la tierra y eliminar la pobreza. Oye, ¿quién no quiere esas cosas, no? Agua para todos. Pero detrás de eso viene lo interesante, ¿no? O sea, viene lo escondido. Entonces, tenemos que trabajar en el apostolado entre las almas individuales. Los que saben, o sea, nosotros, ¿no? Tenemos que llevar lo que sabemos a los demás, sin necesidad de que te autorice nadie, ¿no? Así tú, de tú a tú, ¿no? Con tus amigos. Y aquí la Virgen nos anima, dice, hijos, sean fuertes, resistan el ataque infernal, no tengan miedo, ¿no? Yo estaré con ustedes con mi corazón de madre para dar valor a los vuestros y aliviar sus corazones y sus tremendas heridas que vendrán en el tiempo establecido por los planes divinos. Son momentos de prueba para todos ustedes. Tenemos que salir aprobados, porque nos van a probar. La Virgen nos está advirtiendo, ¿no? Nos van a poner a prueba. Permanezcan firmes en la roca eterna del Dios vivo. Yo les mostraré el camino de donde saldrán victoriosos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros somos los santos a los que ella se refiere, para el reino divino que se establecerá en la tierra. Qué bonito, ¿no? Y el día de la victoria del amor. O sea, nos está diciendo, como siempre, que al final vamos a salir victoriosos, ¿no? El amor y la fe harán que los santos brillen como estrellas en el cielo. Oren mucho y se les aliviará la persecución y el dolor. Fortalézcanse preparándose para la batalla de la fe, ¿no? Va a haber una batalla de la fe. Ya hay esa batalla. Ahorita está esa batalla aquí presente en nuestra iglesia, ¿no? En el mundo. Y miren lo que dice. No sean perezosos en las cosas de Dios, porque somos muy prontos para correr a la fiesta, muy prontos para ir a las amigas, muy pronto para salir al gimnasio, muy pronto para... Hay que rezar, ay, hay que ir a misa, ay, ¿no? Así somos, pues. Somos perezosos para las cosas de Dios y no nos damos cuenta que lo que está aquí va a acabar así, pero lo que nos espera para la vida eterna es para siempre, ¿no? Y la Virgen dice, penitencia para aplacar la justicia de Dios. Chicos, su micro. Entonces el Cordero mostrará su victoria eterna, destruirá el mal con el bien, el odio con el amor. Creo que le tumbaron la comisión. Chicos, no sé quién está con su micro prendido, por favor. Bueno, rapidito, la rosa mística, ¿no? La rosa mística es otra advocación mariana que se presentó en 1947 en Italia, Montichiari, a esta enfermera Pierina Gili, ¿no? Y se le aparece y nuevamente, ¿qué pide? Oración, penitencia y reparación. ¿Qué es la reparación? Cuando ofenden. Por ejemplo, estaban estos satánicos en su congreso y todos los católicos estábamos rezando oraciones de reparación. Por ejemplo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Esa oración es una oración de reparación dada por la Virgen a los 3 pastorcitos de Fátima, ¿no? La dices todo el rato. Yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y todo el rato que puedas la vas repitiendo y ya estás haciendo reparación. Alabando a Dios, estás haciendo reparación, ¿ya? Luego la Virgen se le aparece de blanco con estas 3 rosas y le dice que es la madre de Jesús y de todos nosotros. Y le dice que el 13 de julio quiere que ese día sea mariano, porque ese día va a derramar muchísimas gracias, ¿no? Y santidad. Por favor, ese día hay que pedir ser santos, ¿no?
por los que le pidan a ella. Y le dice que ¿quién es ella? Es la Inmaculada Concepción. Vuelve a decirlo, ¿no? Soy María, la Madre de Gracia, ¿no? La llena de gracia, Madre de mi divino Hijo Jesucristo, y por mi venida a Montichiari quiero ser conocida y venerada como Rosa Mística. Y esta misma Rosa Mística se apareció aquí en Perú, en Nauta, en Loreto, ¿no? En octubre del 2011. Primero se le aparece el ángel Gabriel a este sacerdote que es un santo en vida, el padre Rafael González, ¿no? Es un sacerdote que hace curaciones, que tiene un montón de carismas, una maravilla de sacerdote, ¿no? Y la Virgen le dice que vayan a este sitio, ¿no? Ahí que es conocida como la Virgen del Sol y del Agua, porque está en medio de la selva, en Iquitos, y aquí está, en este lugar se apareció, ¿no? Y le dice que vayan ahí, que ella va a conceder muchas gracias. Aquí atrásito hay como un manantial también, del cual se puede sacar agua, en el que también se han reportado muchas curaciones, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, tenemos a Garabandal. Garabandal no está aceptado por la Iglesia Católica todavía, pero su investigación quedó abierta a nuevos estudios por el Papa Benedicto XVI, pero cuando todavía era el cardenal Ratzinger, ¿no? Esta Virgen ya se aparece en 1961 y 1965, durante todos esos años, a estas chiquitas, Conchita, Maricruz, Jacinta y Mariloli, ¿no? Y también se les aparece primero el Arcángel San Miguel, luego la Virgen, y cuando estudian a estas chiquitas y cuando ellas entraban en éxtasis, ¿no? Por ejemplo, cada una estaba en su casa, las 4 en distintas casas, y ni celulares había, pero ni teléfonos, y ellas salían al mismo tiempo, cuando sentían que la Virgen las estaba llamando, y se encontraban en el mismo camino, no aparecían de su casa y empezaban a ir, ¿no? Al lugar donde la Virgen les decía que se iba a aparecer, ¿no? Para comenzar, eso nomás ya era como que, ¿cómo sabían, ¿no? Digamos ya, que se pusieron de acuerdo por relojes, por lo que fuera, ya. Digamos que fue así. Sin embargo, las niñitas entraban en éxtasis, las hincaban, las quemaban, las pellizcaban, las golpeaban, las querían levantar, nadie las podía mover y ellas estaban totalmente metidas en el trance, ¿no? Este neuropsiquiatra, el doctor Ricardo Puncernau, ¿no? Hizo un montón de investigaciones con ellas y llegó a la conclusión de que eso no podía ser un juego de niñas de ninguna forma, ¿no? Porque no tenían sensibilidad, no sentían, no se quemaban, no parpadeaban, el ojo, la pupila les ponían luz y no se cerraba, por favor, o sea, eso es imposible, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando? No se cansaban, subían el cerro que tenían que subir donde la Virgen se iba a aparecer, que tenía huecos, piedras, palos. La gente que subía con mucho cuidado, porque si se caían era peligroso, ellas corrían y regresaban de espaldas, ¿no? Subían y bajaban y corrían de espaldas y no les pasaba nada, ¿no? Y luego la gente, todo el mundo les daba rosarios, medallitas, estampitas, dale a la Virgen que lo bese, ¿no? Ellas recibían miles de rosarios, ¿no? Y le daban a la Virgen y luego sabían de quién era cada cosa, ¿no? A mí me das dos lapiceros y yo luego no sé de quién era cuál, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacen que uno, pues, valide esta aparición, ¿no? Entonces, lo importante para mí de esta aparición son estos 3 mensajes que les dio la Virgen a las chicas, ¿no? Que iba a haber un aviso, un milagro, y si no se cambiaba, un castigo, ¿no? El aviso iba a ser para todas las personas del mundo, en el mismo momento, ¿no? Iban a tener una iluminación de conciencia. Esto quiere decir que cada persona iba a ver cómo Dios la veía, con los pecados que tiene, ¿no? Y va a saber que Dios existe y va a tener un llamado a convertirse, a cambiar su vida, ¿no? A veces hay personas que están cerca de Dios, ¿no? Y hacen muchas obras de bien, pero ¿qué resulta? Son vanidosas, son soberbias, se creen la gran cosa, se creen las santas o los santos, y Dios dirá, mira, todas tus obras buenas, pero yo te veo soberbio, yo te veo vanidoso, yo te veo con poca humildad. Entonces esa persona como que podrá mejorar en eso, ¿no? Y cambiar.
de repente hay personas que son terriblemente, pues, pecadoras, entonces, pues, también verán toda su desgracia y, pues, Dios les dice, a pesar de todo, te doy la oportunidad de cambiar. Entonces, muy seguidito del aviso va a venir un milagro para reafirmar que el aviso realmente existió, ¿no? Y si no, las personas no cambian y empiezan a pensar, no, pero es que me lo imaginé, fue sugestión en masa, qué sé yo, entonces Dios va a mandar un castigo para quitar gran parte de la maldad de la tierra, ¿no? El aviso va a ser como una purificación que nos va a preparar, ¿no? Como si fuese un juicio en miniatura, ¿no? Luego, este aviso va a suceder en medio de una gran tribulación, de un gran sufrimiento mundial. Se cree que puede ser el regreso del comunismo a nivel mundial, ¿no? Y si uno se pone a analizar lo que quieren hacer con la agenda del 2030 es justamente una especie de comunismo mundial en la que ese grupo de poder nos va a dar un sueldito a todos, ¿no? Pichirucho. Ellos iban a tener millones y hacer lo que quieran, pero a nosotros nos van a dar una limosnita para que podamos sobrevivir y estemos contentos, ¿no? Con la limosnita. Entonces, eso es lo que lo que están queriendo hacer, ¿no? Y Mariloli, una de las chiquitas, informó que va a ocurrir en un momento en que Rusia invadirá repentina e inesperadamente una gran parte del mundo. O sea, ahorita Rusia ya invadió Ucrania, ¿no? Esperemos que ahí nomás quede, ¿no? Luego, el milagro que va a seguir después de este aviso tiene varias condiciones en las que va a pasar. Conchita lo va a avisar una semana antes. Va a ocurrir un jueves a las 8:30 de la noche, entre los días 6 y 16, ya sea de marzo, abril o mayo, en un año par. Coincidirá con el día de la fiesta de un santo mártir en relación con la Eucaristía. No se va a poder palpar, ¿no? Pero sí va a ser filmado, fotografiado y televisado. No va a ser necesario que los videntes estén presentes y los enfermos que asistan se sanarán. Los incrédulos creerán. Y va a quedar una señal en los pinos, ¿no? Como prueba del inmenso amor de Dios hacia la humanidad. Y esta señal va a quedar hasta el fin del mundo, como una señal de que tenemos el auxilio divino a pesar de lo que esté pasando en el mundo, ¿no? Y luego la Virgen aquí en Garabandal les dice a los chicos, a las chicas, que al final de todo, ¿ya? De esta gran prueba, el corazón de la Virgen va a triunfar. Y les dice, así como les dije a los pastorcitos de Fátima, se los repito a ustedes. Recen mucho porque al final mi corazón inmaculado va a triunfar, ¿no? Y luego el castigo se le conoce como el día de los gritos, porque las chicas que estaban viendo el castigo empezaron a dar unos gritos terribles, ¿no? Y era como que, ¿qué estaba pasando? ¿No? O sea, esos gritos terribles era porque estaban viendo el castigo, ¿no? Entonces la Virgen en Garabandal, o sea, no nos viene a predecir un castigo, sino a avisarnos cómo hacer para que no venga este castigo, ¿no? Y solo va a venir si es que no mejoramos. Y las chicas lo describen así. Era similar a ríos transformados en sangre, fuego que baja del cielo y cosas peores, gran calor, sed abrasadora, y el agua que se evaporará, todos los hombres presos de la desesperación buscando matarse unos a otros, pero al faltar las fuerzas caerán unos en las llamas y otros lanzándose al mar, pero el agua parecerá hervir y activar las llamas. Bueno, pero aquí viene lo tranquilizante. Después de eso, de la gran purificación, se cumplirán las profecías que están en el Apocalipsis, tales como la predicación universal del Evangelio, la conversión del pueblo judío, una gran paz reinará por un tiempo sobre toda la tierra, la iglesia y el mundo cambiarán tanto respecto a cómo lo conocemos ahora que no lo podemos ni imaginar, ¿no? Y esto es el preludio ya de los tiempos finales, ¿no? Entonces, estas chiquitas, ¿no? ¿Cómo iban a estar sabiendo todas las cosas que estaban en el Apocalipsis? Pues, ¿no? Para comenzar, ¿no? O sea, muy pocas personas han leído el Apocalipsis, muchos ni lo entienden, ¿no? Y estas niñas no podían, pues, captar a su edad tan corta todas estas cosas. Y ya para finalizar, tenemos a Medjugorje, la reina de la paz. Ya estamos aquí en 1981, en Bosnia y Herzegovina, ¿no? Se le aparece a estos jovencitos, ¿no? Y les dice
que ella es la reina de la paz, ¿no? Y que quiere que recen por la paz del mundo, ¿no? Y les da estas 5 piedritas para vencer a tu Goliat, les dice, ¿no? O sea, ¿cómo podemos vencer a nuestro Goliat? Orando, ayunando, ¿no? Casi a nadie le gusta el ayuno, pero la Virgen lo pide, ¿no? Como un gran medio para la penitencia, la adoración al Santísimo Sacramento, la confesión y la Biblia, ¿no? Entonces, dice que hay que orar con el corazón, recitar el Santo Rosario y sobre todo la oración en familia. El ayuno, que es un arma espiritual y ella quiere que ayunemos con pan y agua, ¿no? Si es posible, los miércoles y los viernes. Ir a la misa, adorar a Jesús en la Eucaristía, ¿no? Por supuesto, comulgar, ¿no? Que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida, la confesión para poder estar en gracia y la lectura de la Biblia, ¿no? Cuando uno va a la misa, bueno, ahí se lee la Biblia, ya, no, si quieres la puedes seguir leyendo tú, ¿no? Pero si uno va a misa diaria, todos los días va a leer la Biblia. Y por último, nuestra Virgen del Guardiana de la Fe, que se aparece en Ecuador, ya en 1988, a esta modelo, ¿no? Patricia Talbot, y se le aparece y le dice, no temas, soy tu madre del cielo, pon tus manos sobre el pecho y ora mucho por la paz del mundo, que ahora es cuanto más lo necesita, ¿no? Y le dice que rece por los sacerdotes y los religiosos, que Satanás los tienta con el pecado. Y cuando ella está rezando todo así, no, Padre nuestro que estás, y le dice, no, no, así no. Y ella empieza a rezar y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? O sea, que rece entendiendo lo que está rezando, ¿no? Y le vuelve a decir lo de la Salet, ¿no? ¿Cómo podía esta mujercita modelo que no tenía idea de las cosas de Dios, ¿no? Saber lo que la Virgen estaba diciendo desde la Salet? Estoy deteniendo el brazo de mi hijo, cambien y conviértanse, ¿no? Entonces los mensajes que le da son un mensaje, un llamado a la santidad personal, ¿no? Y también le ha dicho, ¿no? Que tenemos que prepararnos para el reino del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y ya para quedarnos con este mensaje de la Virgen tan bonito, que la Virgen dice, peleen hijos de la luz, ¿no? Ustedes, pequeño número, no tengan miedo, yo estaré con ustedes, con mi corazón de madre, para darles valor y aliviar sus corazones, ¿no? Y antes de terminar, vamos a aprovechar que estamos todos para cantarle a nuestros cumpleañeros, ¿no? A Shirley, a Mari y a Alex, ¿no? Porque Martita ya le cantamos en la mañana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aquí Hernández. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Felices te deseamos a ti. Qué bien, chicos, aplausos para ustedes. Vamos a hacer la acción de gracias y luego todos los que quieran preguntar o hacer comentarios o agregar algo, bienvenidos. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dado, a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.